Nos encontramos en Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a considerar el versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, donde el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como algunos de vosotros sabéis, en este fin de semana estamos recordando la Reforma Protestante del siglo XVI, ese gran acontecimiento de la historia de la Iglesia cristiana que ha tenido repercusiones en todo lo que es el mundo desde entonces. Fue ese 31 de octubre de 1517 cuando un monje agustino alemán clavó 95 tesis en la puerta del castillo iglesia de Wittenberg, cerca de Berlín. Y desde entonces lo que ha sido esa reforma protestante ha tenido una impronta extraordinaria en lo que es la configuración de nuestra propia sociedad. Pero todo viene precisamente por esa reflexión que se hace sobre la misma Escritura. Si os preguntaran qué es la reforma, podéis decir que es el redescubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios. La Biblia no es algo accidental a la Iglesia, sino que la Biblia determina lo que la Iglesia ha de creer o practicar. La Biblia está por encima de cualquiera de las iglesias, de cualquier individuo, y es la palabra de Dios la que tiene que dirigir nuestra vida. Y en una ocasión como esta estamos buscando considerar lo que significó esa reforma a la luz de textos clásicos de la misma, como puede ser este capítulo 1, versículo 18. En esta mañana estábamos hablando de cómo aquí en este pasaje, no solamente en el versículo 18, sino en todo lo que sigue, encontramos también una reflexión sobre lo que son los lemas de la Reforma, los 5 solas de la Reforma. Y estábamos viendo esta mañana sola Escritura y solo Cristo. Y en esta ocasión, justamente también en esta tarde, a la luz de este versículo en su contexto, vamos a seguir viendo los otros lemas, los otros solas de la Reforma, como es sola gracia, sola fe y solo la gloria a Dios. Esto lo encontramos aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 18 y a partir de este versículo en todo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero también nos hacemos eco de esta enseñanza aquí en este versículo por lo que decíamos esta mañana, una frase de Lutero en lo que fue la disputa de Heidelberg en abril de 1518, y la afirmación que hace Lutero es esta: la verdadera teología y el conocimiento de Dios están en Cristo crucificado. Nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesús, y añade: yo soy la puerta. Mientras un hombre no conoce a Cristo, no conoce a Dios escondido en los sufrimientos. Es lo que Lutero calificó en una frase brillante la teología de la cruz. Estábamos viendo esta mañana como no hay otro conocimiento de Dios que no pase por la cruz. Si queremos conocer a Dios tal y como es, y de una manera salvadora y consoladora, aquí y por toda la eternidad, entonces tenemos que entender la cruz, al Señor Jesucristo y a Él crucificado. Esto es tan troncal que, como sabéis, son las palabras con las que el apóstol ha querido presentarse nuevamente a esta iglesia en Corinto, y por eso lo reitera en el capítulo 2, versículo 2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué estamos aquí? Dejadme que lo pregunte, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues me gustaría alguna cosa interesante de conocer. Bueno, aquí estamos para oír hablar de Cristo y de este crucificado. Ese es el mensaje que tiene la Iglesia cristiana, no tenemos otro. Estamos aquí para ver que es un mensaje tan glorioso, tan extraordinario, que podemos pasar todo el tiempo de nuestra vida y necesitaremos toda una eternidad para poder hacer justicia a la revelación de Dios en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. La Reforma, por tanto, es un redescubrimiento de Dios en Cristo crucificado. La centralidad de Cristo Jesús y este crucificado
para la salvación y para la vida cristiana. Pero en esta ocasión, y os animo, ¿no?, que está pronto esto en el YouTube, lo podréis escuchar, la exposición de esta mañana, os animo en esta tarde a que sigamos reflexionando sobre el versículo. Y entonces sigo con el desarrollo que hacía esta mañana. Esta mañana veíamos la teología de la cruz es un conocimiento de Dios revelado en Cristo crucificado, y ahora nos corresponde para los que se salvan. La teología de la cruz es un conocimiento de Dios revelado en Cristo crucificado para los que se salvan. Dice aquí el apóstol Pablo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que está aquí enseñándonos entonces el apóstol Pablo? Nos está hablando de la salvación que Dios nos ofrece en la cruz del Señor Jesucristo. Y esa salvación es por su gracia. Es decir, la salvación es un favor inmerecido de Dios. La salvación es gratis. Este es otro de los grandes redescubrimientos de la Reforma. No somos salvos por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y este crucificado. La salvación no está en nosotros, está fuera de nosotros, está en la persona de Cristo y este crucificado. Y esa salvación es, por tanto, una salvación gratis para nosotros. Ciertamente no lo fue para Dios mismo. Él tuvo que enviar a su propio Hijo amado, tuvo que darnos lo mejor que tenía para vivir en un mundo como el nuestro de rebelión y de pecado, y tuvo que morir. Para Él, nuestra salvación es realmente bajo un gran costo. La sangre del Señor Jesucristo es el precio que Dios ha pagado para que tú y yo ahora podamos ser salvos. Pero aquí está la maravilla del carácter de Dios. Esa salvación es gratis para nosotros. Dios lo ha pagado todo. Por eso, si miráis en el Nuevo Testamento constantemente, y también en el Antiguo Testamento, se nos invita sencillamente a participar de esa salvación. Esa es la gloria de la fe evangélica, es lo que enseñan las Escrituras. Para nosotros es algo totalmente gratuito. Esa es la gracia de Dios. Se nos ofrece esa salvación en Cristo Jesús gratis. Somos conscientes de la gloria de este Evangelio, de lo que implica que esa salvación está al alcance de cualquiera de nosotros porque es gratis. Si tuviéramos que pagar un cierto precio, ¿no?, como ocurría entonces en aquella época, cuando la Iglesia se había apartado, la Iglesia medieval se había apartado del Evangelio, encontrábamos que personas que podían contribuir económicamente de alguna manera estaban más cercanas a Dios, o personas que podían hacer algún sacrificio personal podían estar más cerca de Dios. Lo que la Reforma trae es que todos podemos estar igualmente cerca de Dios, porque la salvación es gratis. No hay ninguno de nosotros que esté más cerca de Dios en ese sentido, porque se nos ofrece de una manera gratuita. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿cómo vemos esa gracia de Dios aquí en este pasaje? Eso es lo que nos interesa también hacer, porque estamos haciendo la exposición de la Escritura. No simplemente estamos dando una conferencia siguiendo un tema. ¿Cómo vemos aquí la salvación por la gracia de Dios? Lo vemos en primer lugar en aquellos que son salvos. El apóstol Pablo, por las circunstancias particulares de Corinto, en las que nosotros ahora no podemos entrar por amor al tiempo, está describiendo a aquellos que fueron salvos. ¿Quién fue salvo en Corinto? ¿Quién recibió este mensaje? Y el apóstol hace una descripción de los corintios en esta misma epístola. Lo hace, entre otras razones, porque estaban olvidando lo que habían sido antes y estaban realmente llenándose de sí mismos. Esa tentación existe siempre, la de pensar que de alguna manera nosotros somos algo especial por nosotros mismos. Y por eso el apóstol tiene que recordarles quiénes eran. Dice, lo hemos leído hace un momento: mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Está describiendo esa humanidad que está desprovista de Dios. Está diciendo que aquellos que formaban a la parte de la iglesia cristiana no eran nada especial, sino que Dios había escogido a personas que no tenían nada especial en sí mismas para ser salvas. Y podemos, cuando leemos una descripción como esta, decir, ¿existe alguna otra palabra que pudiéramos añadir a esta lista? Porque está diciéndonos realmente la iglesia cristiana no está formado por las mentes más brillantes que se pudieran encontrar en Corinto, sino que está formada por personas que no tienen nada en sí mismos que pudiera llevarlas a destacar. La inmensa mayoría de la iglesia cristiana, entonces, está diciendo el apóstol Pablo, en Corinto tiene esta característica. Y por tanto nos está indicando que la salvación es por la gracia, porque no es por nada especial en nosotros, no es porque seamos más sabios que otros, no es porque seamos mejores que otros, no es porque formemos parte de una élite intelectual particular, sino por esa misma gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se demuestra en aquellos a los que se extiende esa salvación. Esa es la realidad que Dios ha querido mostrar. Lo va a hacer, como vamos a ver también en este pasaje, al final del mismo, para que toda la gloria pueda ser recibida por Él mismo. Como dice en el versículo 29 del capítulo 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Las cosas que Dios hace, y ahí vemos que es algo divino, solamente le dan la gloria a Dios. Es decir, Dios actúa de tal manera que la criatura no recibe ninguna gloria, toda la recibe Dios. Esa es la salvación por la gracia. Solo Dios es exaltado, porque solo la excelencia está en Él. Eso es lo que nos está comunicando el concepto de la salvación por la gracia. Pero también lo vemos de otra manera, ciñéndonos, vuelvo a reiterar, al texto mismo. No solamente por la descripción que vemos de aquellos que han de ser salvos, es decir, personas culpables, personas que no tienen ningún mérito delante de Dios. Ese era el gran problema de la iglesia medieval. Pensaban que algunas personas habían alcanzado un cierto mérito delante de Dios. Incluso llegaron a afirmar que algunas personas habían tenido tales méritos que esto formaba parte de una especie de tesoro de méritos al que se podía echar mano para ayudar a otros que no tenían tantas ventajas. Pero hemos visto que no, que ninguno de nosotros puede venir a Dios en sí mismo. Estamos perdidos, estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero notad lo que dice aquí también, es algo que reitera una y otra vez el apóstol. ¿Cómo describe a los que se salvan? Los que se salvan. ¿Quiénes son estos que se salvan? Notad cómo les describe también aquí. Dice en el versículo 24, más para los llamados, son llamados por Dios a la salvación. No están ellos buscando esa salvación, sino que Dios les llama a esa salvación. O como se describen a partir del versículo 27, una y otra vez reitera, sino que lo necio del mundo, ya hemos visto lo que significaba esto, lo que es que Dios no ha escogido a nadie que pudiera gloriarse en sí mismo delante de Dios y decir yo por mi sabiduría he conseguido esa salvación. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces tenemos ahí dos conceptos, el concepto del llamamiento y el concepto de elección. Los salvos han sido escogidos por Dios para salvación. Los salvos son aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Pues bien, el apóstol Pablo reitera
por medio de estos conceptos, la profundidad del hecho de que somos salvos por la gracia de Dios. Si nos quedaba alguna duda razonable, si no me permitís que lo diga así, ¿no?, de que la salvación es por la gracia, cuando se llama nuestra atención sobre la acción divina, vemos que es por gracia. Porque nosotros no hemos buscado a Dios, ha sido Dios el que nos ha buscado a nosotros. Esto aparece constantemente en los evangelios. Los apóstoles de Cristo Jesús, cualquiera de nosotros lo puede comprobar eso con toda facilidad. ¿Por qué fueron esos 12 los apóstoles de Cristo Jesús? Leed bien los relatos, no dice que ellos se ofrecieron para ser apóstoles de Cristo, no, dice que Cristo los llamó para ser sus apóstoles. La iniciativa es divina. El ejemplo paradigmático podría ser el de Mateo, ¿no? ¿Recordáis este publicano que estaba sentado a ese banco de los tributos públicos? Sabéis cómo ellos colaboraban con el gobierno romano y eran aborrecidos, por tanto, por los mismos judíos, porque recaudaban impuestos del propio pueblo judío para entregárselo a esos odiados romanos, y al mismo tiempo la Escritura no oculta que eran ladrones, es decir, daban a los romanos una parte y la otra parte se la quedaban ellos, y por eso estos publicanos eran tan ricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, sin embargo, cuando pensamos en ellos? Dice, para que veáis lo que es el llamamiento en un ejemplo particular: después de estas cosas, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, vio a un publicano llamado Leví, es decir, Mateo, el apóstol Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo Cristo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí se ve la gracia de Dios. Primero, ¿este hombre merecía la salvación? Mira quién era: un colaboracionista, un ladrón. Y sin embargo Dios lo llama. ¿Lo llama por qué? Por gracia. Pero se ve que es la eficacia de ese llamamiento, lo que conocemos como el llamamiento eficaz de Dios. Porque ese hombre se levanta, abandona todo y sigue a Cristo Jesús. ¿Puedes ponerte en su posición por un momento para entender esto? Para ver que es la energía divina la que nos salva. Todas las cosas que podrían atar a Mateo, sus riquezas, sus posesiones, su posición social delante del gobierno romano, todo está dispuesto a abandonarlo para seguir a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos explicar una vida como la de Mateo si no es por la gracia de Dios? Si no es por el poder que tiene el llamamiento mismo de Dios, un llamamiento que se efectúa por el Espíritu Santo, que actúa de tal manera en la persona que ésta no puede sino seguir a Cristo Jesús cuando es así llamada por Él. Lo vemos con toda claridad en este caso y lo vemos también en la otra palabra. Dios nos ha escogido. No somos salvos porque nosotros hayamos escogido a Dios, ha sido más bien Dios el que nos ha escogido a nosotros. La Escritura, con toda claridad, una y otra vez nos habla de la salvación como una elección de Dios que nos lleva a la salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo en los Efesios, el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí el apóstol demuestra con toda claridad que la salvación es por gracia, porque nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de que se fundara el mismo mundo. Antes de que existiéramos, fuimos amados en Cristo Jesús. Eso es algo que realmente nos llena de toda sorpresa, de perplejidad. Antes de que existiera nada, Él nos amó en Cristo. Fuimos amados en Él. Y esas noticias son de un gran consuelo para nosotros. Uno de los
grandes maestros de Martín Lutero, que fue von Staupitz, el prior del convento agustino en el que él fue educado. Hablaba constantemente de esta doctrina de la elección. Esto de la elección, por cierto, no es algo simplemente que apareció en la Reforma Protestante del siglo XVI, sino que es una doctrina que aparece en toda la era cristiana, desde Agustín de Hipona en adelante en particular. Y por eso este prior agustino, cuando Lutero estaba lleno de dudas acerca de su propia salvación, le decía: mira, tienes que buscar tu elección en Cristo. En Cristo. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces desecha toda duda, eres escogido, porque los escogidos de Dios se ponen de manifiesto por su actitud hacia el Señor Jesucristo, hacia la cruz. Si la cruz es para ti atractiva, si tú encuentras que la única manera en la que te puedes salvar es por medio de la cruz, entonces eres un escogido de Dios. Porque solo Dios te podía haber dado ese interés y ese amor y esa consideración y ese aprecio por Cristo y este crucificado. Ahí está. Nuestra elección, ¿dónde la leemos? La leemos en esos brazos colgados en el madero, en esos pies atados a esa cruz. Cuando decimos: este es mi Señor y mi Salvador. Ahí está la prueba de nuestra elección. Pero ahí estamos mirando, se ve que la salvación es por la gracia de Dios. Qué mayor evidencia de la misma, sino el hecho de que desde toda la eternidad somos elegidos en Él. Por tanto, tenemos sola gracia, pero también aquí, en este pasaje, tenemos sola fe. Otro de los lemas o de los sola de la Reforma es que la salvación es por la fe sola. Es muy interesante cómo describe aquí a los creyentes el apóstol Pablo, a los que se salvan. Hemos dicho que son llamados por Dios, son escogidos por Dios, pero dice aquí también en el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los creyentes, ¿quiénes son los que se están salvando? Son los que creen. Es por medio de la fe que hacemos nuestro este mensaje de salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo y este crucificado. Esa es una de las grandes afirmaciones que aparecen en toda la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo, por ejemplo, a los Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por la fe. ¿Por qué? ¿Habéis pensado alguna vez por qué somos salvos por fe? Porque la fe significa mirar fuera de nosotros y apoyarnos en uno que está lejos de nosotros, es decir, que no es uno como nosotros. ¿Quién es ese? El crucificado. La fe mira hacia afuera de sí mismo. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Lo pongo de otra manera. El problema es que estamos tan centrados en nosotros mismos. Estamos intoxicados de nuestro propio ego. Eso es lo que ha hecho el pecado. El único interés genuino que tenemos es nosotros mismos. ¿Cómo podemos salir de nosotros mismos? Es por la fe. Eso es lo que dice literalmente Lutero, le sacó y le volvió a Dios en la salvación. Le entró, como dice su propia expresión, las puertas del cielo se abrieron y yo pasé por medio de ellas. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay más que corrupción, maldad. Somos egoístas, somos vanidosos. Pero la fe nos lleva a contemplar a uno que es perfecto, a uno que es todo amor y misericordia y compasión y clemencia, que estuvo dispuesto a ir a una cruz para ser nuestro Señor y Salvador. Ese es el Señor Jesucristo.
Y por eso somos salvos por fe, porque no es mirar a nosotros mismos. El error de la iglesia medieval, el error de la iglesia, en ese sentido, hasta nuestros días, de la iglesia católica romana, es que te dice, bueno, pues tú tienes que mirar y encontrar mérito en ti mismo. Hay algo que tú haces que a Dios le agrada. No. Todo lo que a Dios le agrada lo hizo Cristo Jesús. Y si yo hago ahora algo bueno, no lo hago para ganarme el cielo, sino como gratitud a Dios por la salvación que tengo en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La ética cristiana es la ética de la gratitud. Es precisamente por lo que me siento delante de Dios, me siento agradecido por la salvación, que yo actúo bien ahora, o procuro actuar bien. Dice que es, por tanto, para los creyentes. Pero ¿por qué? Dejadme que siga profundizando sobre eso. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Aparte de lo que ya he dicho, claro está. ¿Por qué tenemos que seguir viendo esto? Porque solo la fe nos permite ver lo que la Escritura revela acerca de Dios en Cristo Jesús. La humillación de Dios en la cruz, el sufrimiento inigualable del Señor Jesucristo en esa cruz. La cruz, en otras palabras, sería el último lugar donde buscaríamos o creeríamos que podríamos encontrar a Dios. Necesariamente es por fe, porque por nuestra propia experiencia no aparece a nuestros sentidos como es Dios. Os decía hace un momento, ¿no?, que Lutero habla de esta teología de la cruz en esa disputa de Heidelberg, donde él identifica lo que es el problema de la iglesia medieval con lo que llama la teología de la gloria. Hay dos teologías, dice Lutero, la teología de la cruz y la teología de la gloria. ¿Qué es la teología de la gloria para Lutero? Son aquellos que tienen un Dios hecho a su propia imagen y su propia semejanza. Un Dios que ellos comprenden y entienden, porque ese Dios es como ellos. El Dios que trae milagros en tropel. Los judíos buscaban señales constantemente de Cristo Jesús. Mira si hizo milagro Jesús. No, queremos una señal tuya. ¿Y qué buscaban los griegos? Sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría que ellos podían captar como tal. Esto me parece razonable. Esto lo vemos hasta nuestros días. Sí, Dios tiene que ser así, porque a mí me encaja que Dios sea de esta manera. Claro, ¿qué Dios es ese? Ese es tu propio Dios. Es un Dios domesticado. Es un Dios conforme a tu imagen y semejanza. Es lo que la Biblia llama un ídolo. ¿Os habéis dado cuenta de que la Biblia solamente habla de Dios y de los ídolos? El ídolo es una imagen de Dios como a ti te parece que tiene que ser ese Dios. No te sujetas a la revelación que Dios hace de sí mismo en la Escritura, sino que te construyes una imagen mental, puede ser también de escayola o de madera, de cómo es Dios. Pero la fe significa que yo recibo esa revelación que Dios hace de sí mismo en su propia palabra. Y aunque no lo entiendo, o aunque no lo pueda entender, recibo a ese Dios porque es el Dios que me trae la Escritura. ¿Acaso no ese es el contraste que está trayendo aquí el apóstol, quizás el más poderoso de todos ellos, en estas preguntas que hace, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Una manera muy provocativa de ponerlo, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo, yo estoy en control. Las cosas tienen que ser como yo digo. Esto lo enloquece Dios. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué habla de esta manera? Porque nuestro entendimiento caído en el pecado solamente construye ídolos. Nuestros corazones, como decía otro reformador, Juan Calvino, son fábricas de ídolos. Y Dios viene con una revelación tan chocante, tan sorprendente. ¿De dónde se encuentra? En una cruz. Ahí está Dios, en esa debilidad
en esa contradicción, ahí está verdaderamente Dios en toda su gloria, en uno que sufre como un criminal, condenado por la autoridad romana, rechazado por su propio pueblo. ¿Está ahí Dios? Y esa es la sabiduría de Dios, sin embargo. Ahí está nuestra salvación. ¿Cómo hacemos esto nuestro? Es por fe. Es por fe en el hecho de que Dios no puede mentir. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Déjame que te pregunte, por tanto, ¿qué es la cruz para ti? Porque tenemos que ser fieles a la Escritura. Aquí venimos para ser fieles al texto bíblico. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Te estás salvando? La salvación está en darnos cuenta que la salvación está en esa cruz. El poder de Dios está en esa debilidad suprema de un hombre crucificado, aparentemente un don nadie, pero Dios hecho carne. Mi salvación no está en mí, está en esa contradicción suprema, que es un hombre colgado en un madero. Esto es una locura para el griego, para las mentes instruidas en la filosofía de Sócrates, Platón o Aristóteles. ¿Cómo va a estar Dios en un criminal despreciado y desechado por todos? Esto es una locura, esto es insensato. Para los que se salvan, sin embargo, ahí está el poder de Dios. ¿Qué es la cruz para ti? Porque dice que esto es locura para los que se están perdiendo. Tenemos que ser fieles a la Escritura. Hay una realidad de perderse, nos podemos perder. ¿Cómo nos perdemos? Si no nos damos cuenta de la gloria de Dios en esa cruz, si no ponemos nuestra confianza en esa cruz, en ese poder de Dios salvación, si no descansamos en esa cruz como la única manera en que podemos ser salvos, es toda tu gloria la cruz del Señor Jesucristo. Está el sentido de tu vida en esa cruz. Entonces, estamos siendo salvos. Simplemente como un paréntesis, la Escritura, cuando habla de la salvación, lo usa en los tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Somos salvos, seremos salvos, y aquí en particular es en presente, estamos siendo salvos. Todas esas dimensiones temporales tiene esa palabra salvación. ¿Conoces tú esa salvación? Está en Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Ves la gloria de Dios en ella? En la cruz. Porque finalmente la teología de la cruz es un conocimiento de Dios revelado en Cristo crucificado para los que se salvan y que le dan toda la gloria a Dios. El último de los grandes lemas o solas de la Reforma: Soli Deo Gloria, toda la gloria a Dios. La evidencia de que ese conocimiento que tenemos de Dios es salvador, es auténtico y real, es que estoy impactado por el ser divino. De tal manera que ninguna otra cosa de este mundo brilla en comparación con la cruz del Señor Jesucristo. Eso le da toda la gloria a Dios. Porque Dios quiere que apreciemos toda la excelencia de su ser, que aparece en esa cruz, fundamentalmente. ¿Por qué fue creado el universo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué Dios crearía el universo? Dios quiso compartir su gloria con innumerables criaturas de todo tipo, inanimadas y animadas, ángeles y seres humanos. ¿Por qué lo quiso hacer
para que la creación pudiera conocer la excelencia del eterno Dios. El fin para el que fuimos creados, para el que hemos sido redimidos en la cruz de Cristo Jesús, es que podamos quedar sorprendidos, eternamente admirados ante el carácter de Dios, que aparece supremamente en esa cruz. En esa cruz en la que vemos la santidad del Dios y el gran amor de ese Dios. Darle toda la gloria a Dios es decir, mi único tesoro es Cristo Jesús mismo. Por eso el apóstol concluye con esa nota aquí en este primer capítulo de Primera de Corintios y dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí el apóstol se está haciendo eco de esa cita del profeta Jeremías que leíamos hace unos momentos. El profeta Jeremías nos muestra justamente esa misma realidad. Así dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto si te tienes que alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Dónde conocemos a este Dios que hace esta misericordia, este juicio y esta justicia en la tierra? Es en Cristo y este crucificado. ¿Sobre qué gira tu vida? ¿Cuál es el eje de tu existencia? ¿Qué da sentido a la misma? Ser cristiano significa que es Dios mismo, en Cristo Jesús, el que da sentido final a mi existencia. Ser cristiano es contemplar la excelencia del carácter de Dios en la cruz del Señor Jesucristo. Decir, nada como esto he conocido jamás. ¿Cómo no voy a abrazar esa cruz? ¿Cómo no voy a recibir a este Señor y Salvador en mi vida? ¿Cómo no lo voy a hacer? El sentido final de todo lo que soy. Eso es darle la gloria a Dios. Eso es gloriarse en el Señor. Ese es el fin de todas las cosas. Quedaremos, ahora lo somos, pero la eternidad es quedar cautivados por Dios en Cristo Jesús. Y poder decir, nada mejor me ha ocurrido jamás que conocer a este Dios en el Señor Jesucristo. Pues quiera Él, que todos y cada uno de nosotros podamos salir de aquí diciendo verdaderamente Cristo Jesús es mi único Señor y Salvador. Que Él reciba toda la gloria porque le hemos conocido y porque hemos sido salvos en el Señor Jesucristo y en Él crucificado. Que así sea en todos nosotros. Amén.